Hoy quisiera dejar algunas cosas claras sobre computación cuántica. Vamos a por ello. El ordenador clásico está compuesto por una serie de bits, que para entendernos son cosas que pueden estar en dos estados, que describimos como 0 y 1. Así, el estado de un ordenador con n bits será una tira de n ceros y unos. Por otro lado, en computación cuántica, la unidad mínima de información es el qubit, que está en una combinación del estado 0 y el estado 1. Puede tener mucho de estado 0 y poco de estado 1, o al revés, o lo mismo de estado 0 que de estado 1, y así. Y esto es una diferencia fundamental y la base del poder de los ordenadores cuánticos con respecto a los clásicos. Detalle para los que les interesen estas cosas. Por cuestiones técnicas, los coeficientes esos, los a sub algo, son números complejos, de forma que no todos sean 0 y cuyos cuadrados suman todos en total 1. Sin embargo, y a pesar de que un qubit puede estar en infinitas superposiciones distintas, observarlas es complicado. En un qubit, lo único que acabarás midiendo es si está en el estado 0 o en el estado 1. En el mundo cuántico, medir es una operación que perturba el estado inicial y obliga al qubit a alinearse con el eje vertical. Es este alineamiento, o proyección, lo que acabamos observando. Cuanto más arriba apunta la flecha, más veces aparece el 0, y cuanto más abajo apunta la flecha, más veces aparece el 1. La probabilidad exacta de medir cada estado es el módulo cuadrado del coeficiente que le acompaña. El resultado será completamente aleatorio, impredecible, por mucho que tengas las probabilidades. De manera natural, el estado del qubit no está determinado ni en 0 ni en 1, es una propiedad que está indefinida. Pero cuando medimos y le obligamos a que nos dé un valor, el qubit cambia, se proyecta en el eje y la superposición en la que estaba antes se ha perdido. Medir en el mundo cuántico tiene graves consecuencias. Imagina que partimos de un estado cualquiera que no conocemos y decidiéramos medir primero en X y luego en Z para intentar dilucidarlo. Lo que vamos a obtener en primer lugar es un estado horizontal, por ejemplo, derecha. Y ahora sobre este estado vamos a medir en Z. Como el estado derecha es una mezcla perfecta de 0 y 1, tenemos la misma probabilidad de que, al medir en Z, proyectemos en uno u otro. El qubit, al ganar definición en Z, la pierde indeterminándose en X. Este es el famoso principio de indeterminación de Heisenberg. Y sí, lo hemos sacado de un solo qubit. Como veis, los qubits son radicalmente distintos a los bits clásicos. Hagamos un resumen. Para empezar, un bit solo puede estar en dos estados, un qubit en infinitos. Segundo, el valor de un bit clásico está perfectamente definido antes de que yo lo mida, mientras que el valor de un qubit está indefinido antes de observarlo. Tercero, medir no afecta al estado de un bit clásico, mientras que medir el estado de un qubit lo destruye. Y cuarto, en un bit clásico solo puedes medir el valor 0 o 1, es decir, el eje Z, mientras que en un qubit puedes medir infinitos ejes, aunque hay que tener cuidado con el orden en el que haces varias medidas. Para intentar explicar cómo están fabricadas las computadoras cuánticas, es decir, cómo es el hardware, primero voy a valerme de una analogía. Si yo les pregunto cómo están fabricadas las computadoras clásicas en forma general, seguro que muchos están pensando en chips de silicio, que desde el punto de vista práctico es verdad, ya que todas las computadoras hoy en día están fabricadas de chips de silicio. Pero desde el punto de vista teórico o histórico, esto no es del todo cierto. Las primeras computadoras electrónicas se construyeron con válvulas termoiónicas, luego con transistores, después aparecieron los primeros circuitos integrados, los microprocesadores y ahora tenemos los SoC, que básicamente es toda una computadora en un único chip de silicio. A lo que voy con todo esto de lo que estoy hablando es que no hay una única forma de construir computadoras clásicas. Lo que hay que lograr es fabricar un dispositivo que cumpla una serie de reglas para que pueda ser considerada como tal. Con las computadoras cuánticas pasa exactamente lo mismo. No hay una única forma de construir computadoras cuánticas, pero sí hay una serie de reglas que se deben cumplir. Son 5 puntos en total y se los conoce como la lista de De Vincenzo. Primero, ha de poder inicializarse. Esto significa llevarle un estado de partida conocido y controlado. Segundo, ha de ser posible hacer manipulaciones de los qubits de forma controlada, con un conjunto de operaciones que forme un conjunto universal de puertas lógicas. Tercero, el sistema ha de mantener su coherencia cuántica a lo largo del experimento. Cuarto, ha de poder leerse el estado final del sistema tras el cálculo. Quinto, el sistema ha de ser escalable, es decir, que debe haber una forma definida de aumentar el número de qubits para tratar con problemas con mayor coste computacional.
En la computación tradicional, si uno tuviese que buscar la reina de corazones en una baraja de cartas, tendría que recorrer las 54 naipes. En la computación cuántica, eso hoy se puede resolver con una sola operación. Ver la baraja completa de una sola vez y encontrar a la reina de corazón. Programan los ordenadores cuánticos. Vamos a volver por un segundo a los ordenadores clásicos. Para pasar de un estado del ordenador a otro, lo que hacemos es usar una operación lógica sobre los bits que definen el estado en el que ya está el ordenador. Esas operaciones se llaman puertas lógicas. Uniendo muchas de esas operaciones lógicas, el o lógico, el ilógico, el no lógico, por ejemplo, formamos un algoritmo que va cambiando el estado del ordenador hasta un estado final, tal que ese estado nos da la solución al problema que le hayamos planteado. Bueno, pues en el caso cuántico es parecido. Vamos de un estado del ordenador a otro a través de operaciones lógicas cuánticas, o sea, puertas cuánticas. Hay muchas puertas cuánticas distintas, las de Pauli, por ejemplo, la de Hadamard, es una de las más usadas, la todopoderosa Zenot, su hermana mayor, la de Toffoli y muchas más. Estas puertas cuánticas las encadenamos formando algoritmos que llevan al ordenador a un estado que nos da la solución al problema que le hemos planteado. Algo más explicado. Cualquier conjunto completo de puertas lógicas clásicas sobre un ordenador clásico puede construirse con un conjunto de puertas cuánticas sobre un ordenador cuántico. Así que, en teoría, un ordenador cuántico puede hacer todo lo que puede hacer un ordenador clásico y más. Existen algunos algoritmos cuánticos que usan esa ventaja de los ordenadores cuánticos sobre los algoritmos clásicos. El algoritmo de Deutsch muestra que para algunas tareas los ordenadores cuánticos necesitan hacer menos operaciones que los clásicos. El de Deutsch-Jozsa pueden incluso mejorar una complejidad exponencial a polinómica. Este es el algoritmo de Deutsch, para 2 qubits. Las líneas horizontales marcan la evolución del estado de cada qubit y las cajitas cuadradas representan las puertas cuánticas. IBM acaba de anunciar el lanzamiento del primer ordenador cuántico comercial, que tiene 20 qubits. Se llama IBM Q System One. Y acabamos de anunciar una de 50 qubits. Son máquinas que son muy grandes, ocupan una habitación. Son máquinas donde no puede entrar ni un fotón de luz. Estos qubits son muy sensibles, entonces para poderlos estudiar sin ruido y entender en qué estado de todos estos múltiples estados que pueden estar, hay que bajar a más frío que en el espacio, es decir, es casi el cero absoluto de temperatura. Y son todas características físico-químicas que hacen que todavía estemos a varios años de poder tener un procesador cuántico en un teléfono, en un smartphone o en una laptop. Pero lo que sí se espera es que la computación cuántica abra el camino, por ejemplo, a la generación de nuevas y mejores drogas para medicamentos. Abra el camino a nuevos sistemas de logística que sean mucho más eficientes en el consumo de combustibles, por ejemplo, que satisfagan mucho más rápido las necesidades de disponibilizar bienes y servicios en el mundo. O sea, eso a la larga va a terminar siendo un beneficio para todos nosotros. La computadora y el humano juntos son la mejor versión. El impacto de las computadoras cuánticas trabajando junto a las computadoras clásicas ha sido gigantesco. Se han desarrollado algoritmos cuánticos capaces de ser ejecutados por computadoras cuánticas para resolver problemas que a las computadoras clásicas les costaría descifrar, con una diferencia de tiempo increíblemente notable en comparación, o simplemente no podrían por no contar con el nivel de procesamiento necesario. La primera computadora cuántica comercial, el IBM Q System One, la cual es de 20 qubits, fue anunciada en 2019. Finalmente, después de tanto estudio para dar con la tecnología necesaria para que una computadora cuántica pudiera ser comercializada, se hizo realidad. Esta contribuirá en áreas de inteligencia artificial, como puede ser el Machine Learning. Mejorará la clasificación de imágenes, descifrar expresiones del lenguaje y problemas de coordinación, entre otras cosas. De igual forma, esto tendrá un gran impacto en la economía debido a la capacidad de mejorar los modelos y sistemas financieros. También en las predicciones meteorológicas, gracias al nivel de procesamiento de los algoritmos para entender y predecir fenómenos atmosféricos, y ayudará en muchos otros diversos campos. ¿Qué cosas puede hacer un ordenador cuántico?
Ya sabéis que los ordenadores clásicos pueden hacer millones de cosas aplicando millones de veces esas puertas lógicas a los bits que conforman su estado. Las ciencias de la computación han generado algoritmos capaces de calcular lo calculable. Y aunque hay todavía muchos problemas sin resolver, cada día se sigue mejorando y la informática está donde nunca imaginamos. Impacto en la medicina, biología y genética. Las simulaciones y las computadoras cuánticas tienen potencial para reproducir la interacción y el efecto de una medicina en un determinado organismo. Hoy en día es imposible simular con una computadora clásica la dinámica de un sistema molecular, por lo que el testeo de medicamentos se realiza a través de años de pruebas tanto en humanos como en animales. A la hora de simular procesos microscópicos como lo son la relación entre átomos y moléculas, una computadora clásica va a tener una dificultad exponencial. Esto quiere decir que si aumentamos el número de moléculas, el número de pasos a procesar por la computadora va a aumentar exponencialmente, lo que puede tomar años para poder realizar una simulación de pocas moléculas, mientras que con una computadora cuántica la dificultad se reduce a una forma polinómica, es decir, al aumentar el número de moléculas, el número de pasos a realizar va a aumentar en un ritmo similar, permitiendo que esta simulación sea realizable. Es por eso que en el año 2017, firmas como las biotecnologías Bayesian iniciaron una colaboración para diseñar la primera aplicación cuántica de comparación molecular, la cual busca obtener o desarrollar medicinas para problemas como son el Parkinson o el Alzheimer. En definitiva, las tecnologías cuánticas están llamadas a permitir el descubrimiento de medicinas de forma rápida y eficaz, encontrando la cura de enfermedades que hoy en día son incurables y permitiendo tener un mayor entendimiento de la biología y el genoma de los seres vivos.